Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con el noveno video de este estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación. Para esta oportunidad vamos a ver lo que vendría a ser el ensayo del Proctor modificado. Para este ensayo de Proctor modificado vamos a utilizar la normativa ASTM-D 1557-MTC 116, ¿no? El objetivo de este ensayo, al igual que el Proctor estándar, ¿no?, es determinar la densidad seca máxima de un terreno en relación con su grado de humedad a una energía de compactación determinada, ¿no?, que ya lo está dando, que lo va a dar pues este procedimiento, ¿no? El ensayo también pues consiste en compactar una porción de suelo en un cilindro de volumen conocido, variando la humedad y densidad seca máxima a determinada energía de compactación, ¿no? Para el caso del Proctor modificado, este sí pues es el que se suele utilizar, ¿no? Es el que se suele utilizar porque, como ya veíamos, es una versión mejorada del Proctor estándar. Entonces este sí nos interesa más, digamos, que el anterior, ¿no?, sin dejarlo de lado, obviamente, ¿no? Ahora, el procedimiento es el mismo, solo que cambia el número de capas, ¿no?, el número de capas que se debe compactar, ¿no? Vamos a verlo a detalle, ¿no? Igual manera que en el Proctor estándar tenemos tres métodos, ¿no? Tenemos el método A, el método B y el método C, ¿no? Los moldes que vamos a utilizar para cada método, ¿no?, en el caso del A y B estamos hablando de moldes de 4 pulgadas y para el método C de un molde de 6 pulgadas. El material utilizado, ¿no?, para cada uno de los métodos, ¿no?, en el método A vamos a utilizar el material que pasa por el tamiz número 4, en el método B vamos a utilizar el material que pasa por el tamiz de 3/8 y para el método C vamos a utilizar el material que pasa por el tamiz número 4, ¿no? El número de capas utilizado en cada uno de ellos es de 5 capas, ¿no?, a diferencia del Proctor estándar, que era que en 3 capas. El número de golpes utilizado por capas es 25 golpes en el caso del método A y el método B, y en el caso del método C son 56 golpes por capa, ¿no? ¿En qué casos vamos a utilizar el método A? El método A lo utilizamos cuando el 20% o menos del peso del material retenido se encuentra en el tamiz número 4, ¿no? O sea, cuando 20% o menos del material retenido está en el tamiz número 4, ¿ya? En el caso del método B lo vamos a utilizar cuando 20% del peso del material retenido, cuando más del 20%, perdón, del material retenido se encuentra en el tamiz número 4 y 20% o menos de peso es retenido en el tamiz de 3/8, ¿ya? 3/8 de pulgada. En el caso del método C lo vamos a utilizar cuando más del 20% del peso del material es retenido en el tamiz de 3/8 y menos del 30% del peso es retenido en el tamiz de 3/4 de pulgada, ¿ya? Entonces, dependiendo de cada uno de estos casos, vamos a utilizar pues el método A, el método B o el método C, ¿no? ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar para este Proctor modificado? Igual que el material utilizado pues en el Proctor estándar, ¿no? La balanza, los tamices, la brocha, la probeta, las taras, el cucharón, el agua destilada, el horno, los moldes de compactación y el martillo de compactación, ¿ya? Ahora, este martillo de compactación obviamente es de diferente calibre, pues, ¿no?, entre lo que hemos utilizado para el Proctor estándar y el Proctor modificado, pues es un martillo de compactación diferente, ¿no? No vayamos a pensar que es el mismo martillo, ¿no? Ahora, el método utilizado, el procedimiento, ¿no? Vamos a obtener la muestra, vamos a secarla, vamos a tamizar la muestra entre las mallas 3/4, 3/8 y la número 4. ¿Para qué? Para ver qué método vamos a utilizar, ¿no? Para ver qué método vamos a utilizar. Después de definir el método que vamos a utilizar, vamos a volver a tamizarlo para ya obtener el material que nosotros necesitamos, ¿no?, dependiendo del tipo de procedimiento que vamos a utilizar, si es el A, el B o el C, ¿no?, dependiendo de la metodología, ¿ya? Después de ello, pues vamos a mezclar la muestra con agua, ¿ya?, a distintos porcentajes de humedad para obtener pues la curva que nosotros necesitamos, ¿no?
y la cantidad de material también depende directamente del tipo de método que vamos a utilizar, ¿no? 4 kilogramos para los métodos A y B y 6 kilogramos para el método C, ¿no? ¿Cuál es con lo que vamos a proseguir? Es rellenar la muestra en el molde en 5 capas diferentes con 25 o 56 golpes, ¿no? Dependiendo del método que utilicemos. Posterior a ello vamos a enrasar el suelo, vamos a pesar el molde con el suelo incluido. Obviamente ya tenemos los pesos del molde antes de realizar este procedimiento, ¿no? Vamos a extraer una muestra del medio del molde para tener una muestra representativa. Vamos a pesarla, vamos a llevar al horno y la vamos a secar por 24 horas y posterior a ello vamos a pesar la muestra seca nuevamente, ¿no? Para determinar el tema del contenido de humedad, ¿ya? Ahora, eso es básicamente el procedimiento que nosotros debemos seguir para terminar ya con lo que vendría a ser el trabajo en laboratorio. Y una vez obtenidos estos datos, pues pasamos a los que sería el trabajo en gabinete, ¿no? Pues bueno, sin más, pasemos a ver el video del procedimiento de este Proctor modificado, ¿no? De este ensayo de Proctor modificado. Vamos a ver el ensayo de Proctor modificado, ¿no? Igual que el ensayo CBR, pues ya estamos trabajando con una muestra seca y de esa muestra seca, ¿no? Vamos a proceder a realizar el análisis granulométrico para determinar el método a utilizar, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es pues pesar la cantidad de muestra con la que vamos a trabajar. En esta oportunidad vamos a trabajar con 1,5 kilogramos, ¿no? Puede ser más, ¿no? O también puede ser menos, no hay algo que te especifique pues que puedes utilizar más, que tienes que utilizar necesariamente 5 kilogramos o necesariamente 1,5 kilogramos, ¿no? Simplemente nosotros estamos decidiendo utilizar 1,5 kilogramos para realizar este ensayo, ¿no? Entonces realizamos el pesaje para pasar con el tema del tamizado, ¿no? Como veíamos ya en el tema de las diapositivas, dependiendo de la granulometría, dependiendo del porcentaje retenido que nosotros encontremos en cada uno de los tamices, pues vamos a utilizar la metodología A, la metodología B o la metodología C, ¿no? Los tamices con los que vamos a trabajar son el tamiz de 3/4, el tamiz de 3/8 y por último el tamiz número 4, ¿no? Entonces ahí tenemos los 3 tamices con los que vamos a trabajar. Procedemos a vaciar el material, ¿no? Y después de ello vamos a realizar el tamizado manual, ¿no? Una vez terminado el tamizado, lo que vamos a realizar es tomar los datos, ¿no? Los datos obtenidos o los datos retenidos en cada uno de los tamices, ¿no? Para, como les decía, poder determinar la metodología que vamos a utilizar, ¿no? Comenzamos con el tamiz de 3/4. Ahí tenemos el peso. Continuamos con el tamiz de 3/8. Siempre fíjense que
Cuando estén haciendo este tipo de ensayos que tengan que ver con los tamices, el porcentaje retenido, pues que no se quede ningún material en las aperturas que tienen los tamices, ¿no? Siempre debemos retirar todo el material para tener los valores más exactos, ¿no? Porque al final alguna variación pues puede hacer que tengamos datos erróneos, que no es lo ideal, ¿no? Continuamos con el tamiz número 4. Ahí pueden notar, ¿no? Completamente limpio, ¿no? Que no quede ningún material dentro de esas aperturas, ¿no? Pesamos el tamiz número 4 y con eso ya obtenemos todos los valores que necesitamos para definir el tipo de la metodología que vamos a utilizar, ¿no? Necesitamos pues el peso total, necesitamos el peso de la malla retenida en la de 3/4, retenida en la de 3/8 y la retenida en la número 4, ¿no? Después de ello pues vamos a, una vez que ya hemos realizado hemos determinado el método que vamos a trabajar, pues separamos la cantidad de material que vamos a utilizar, ¿no? Si va a ser 4 kilogramos o si va a ser 6 kilogramos, como vimos anteriormente en las diapositivas, ¿no es cierto? Entonces aquí se está haciendo el pesaje del material, ¿no? El pesaje del material de la malla retenida. Perdón, el porcentaje del material con el que vamos a trabajar el Proctor, ¿no? En este caso Proctor modificado, ¿no? Después de tener el material pesado, vamos a continuar con el tema del agua, ¿no? En este caso, el tema del agua es variable, ¿no? Va a ser variable. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, ¿no? Nosotros podemos trabajar con diferentes valores, ¿no? 3%, 4%, 5%, 6%, ¿no? La idea es obtener variaciones para así poder pues trabajar con la curva correspondiente y obtener el óptimo contenido de humedad, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar siempre con la misma cantidad de humedad porque obviamente no nos va a dar un resultado que nosotros necesitemos, ¿no? Ahora, en este caso nosotros estamos pesando el agua, ¿no? Pero también podemos trabajar directamente en función al peso específico del agua y a la probeta, ¿no? O sea, cuántos milímetros de agua pues necesito para que sea el 3% de 6 kilogramos o el 3% de 4 kilogramos, ¿no? O sea, eso es un tema ya bastante variable, ¿no? Que, o sea, nosotros ya podemos utilizar nuestro criterio para ver de qué manera logramos ese porcentaje de humedad con el que querramos trabajar, ¿no? Luego de ello vamos a realizar la mezcla, ¿no? La mezcla del suelo con el agua hasta obtener una mezcla uniforme, ¿no? Uniforme, que todas las partículas, todos los elementos del suelo, pues toda la muestra tenga pues una misma distribución de agua en todos los puntos, ¿no? Terminamos de hacer la mezcla, ¿no? La mezcla de suelo. Vamos a pesar el molde, ¿no? Para tener el peso del molde y posteriormente pues hacer la resta entre el peso del molde y el peso del material con el molde, ¿no?
preparamos dicho molde, colocamos pues hay una parte superior que ayuda a que el cilindro pues sea de mayor altura, ¿no? De mayor altura, para que el material obviamente no trabajemos al ras, ¿no? Sino que después tengamos que enrasar, o sea, tengamos material de sobra hacia arriba para poder enrasar posteriormente, ¿no? Ahí estamos colocando esa parte superior del molde, ¿no? Ajustamos bien para poder hacer el ensayo. Y después de ello vamos a proceder a realizar la compactación del material. En el caso del Proctor modificado, a diferencia del Proctor estándar, vamos a trabajar con 5 capas, ¿no? 5 capas. Y el número de golpes que vamos a aplicar pues va a depender del método en el que nosotros estemos trabajando, ¿no? Método A y B es la misma cantidad, método C es una cantidad diferente, ¿no? Entonces tengamos eso en cuenta, ¿no? Realizamos la compactación, siempre teniendo en cuenta pues que debe ser uniforme, ¿no? Uniforme, o sea, trabajar de igual manera en toda la superficie del cilindro, ¿no? En toda la superficie que estemos compactando en el cilindro. Ahí vamos con la primera capa. Terminamos la primera capa y pasamos con la segunda capa. Igual manera, ¿no? Siempre fijándonos o teniendo en cuenta que debemos aplicar la compactación en toda la superficie, ¿no? En toda la superficie de la muestra, ¿no? Que estamos viendo ahí. Continuamos ahora, una vez terminada la segunda capa, pues pasamos por la tercera capa. Y esto ya es un tema repetitivo, ¿no? Vamos a replicar el mismo número de golpes capa por capa, así hasta llegar a la quinta capa, ¿no? A la quinta capa, donde ya pasaríamos a realizar digamos una labor diferente, ¿no? Un poco diferenciado respecto a lo que se está aplicando ahora, ¿no?
Bien, con esto ya estaríamos terminando la quinta capa, por fin, ¿no? Es un procedimiento bastante tedioso, pero bueno, sobre todo para verlo en video, ¿no? Cuando ya lo estás haciendo, bueno, habrá manera de que uno se entretenga, ¿no? Esta sería la última capa, ¿no? Ya tenemos aplicadas las 5 capas, compactadas las 5 capas, ¿no? Vamos a proceder a retirar esa parte superior del cilindro para poder enrazar, ¿no? Para poder enrazar a la parte inferior, ¿no? A la parte inferior del cilindro, ¿no? Ahí lo retiramos. Y procedemos a enrasar. Ya tenemos ahí el cilindro con el material pues enrasado, ¿no? Y ahora debemos pues limpiar toda la superficie del cilindro que no esté con la muestra, ¿no? La superficie que no esté con la muestra. ¿Para qué? Para que obviamente no influencie en los datos que vamos a obtener o en los datos con los que vamos a trabajar, ¿no? Hay que dejarlo bien limpio, ¿no? Para que después podamos pesar o podamos obtener el peso del cilindro, ¿no? Más el peso del material compactado que está en el cilindro, ¿no? Ese es el dato pues que nosotros necesitamos para posteriormente realizar pues los trabajos en gabinete, ¿no? Terminamos de limpiarlo, hay que limpiarlo bien, y como les mencionaba, vamos a pasar a pesar, ¿no? A pesar el material, o a pesar la muestra compactada con el cilindro, ¿no? Que vendría a ser el contenedor, ¿no? Todos esos datos tienen que anotarse, ¿no? Tienen que anotarse para poder obtener los resultados después y realizar los trabajos de gabinete, ¿no? Una vez que ya hemos realizado el pesaje del material más el cilindro, vamos a sacar una muestra representativa, ¿no? Una muestra representativa. Esa muestra representativa la vamos a retirar pues de la parte central, ¿no? De la parte central del cilindro, ¿no? Básicamente pues a la mitad pues, ¿no? de altura del cilindro, del material compactado en este cilindro, ¿no? Retiramos, ¿no? Retiramos la parte superior, vamos a retirar un poco la parte inferior de la parte inferior, y luego vamos a retirar la muestra, ¿no? Vamos a retirar la muestra representativa. Ahí vamos a retirar la muestra. Obviamente esa muestra tenemos que pesarla, ¿no? Tenemos que pesarla. La pesamos. Después de pesarla y tener cuál es el peso de la muestra seca, obviamente también tenemos que tener el peso del contenedor o de la tara, ¿no? Para que después hagamos la resta y solo trabajemos pues con el valor de la muestra, ¿no? Y la llevamos al horno por un periodo de tiempo de 24 horas hasta que tengamos la muestra seca y podamos sacar las diferencias, ¿no? Bien, una vez realizado todos los trabajos en laboratorio, vamos a proceder a ver los trabajos de gabinete.
Igual que en el caso del Proctor estándar, para el Proctor modificado, pues existen dos partes para el gabinete, ¿no? El primero, que es para determinar la metodología que vamos a utilizar, y la segunda pues para obtener los valores correspondientes, ¿no? Como le mencionaba, pues la diferencia entre el Proctor estándar y el Proctor modificado es la energía de compactación, ¿no? Como cada vez pues tenemos nuevas tecnologías que ayudan a aumentar la energía de compactación, entonces por eso pues se modifica, por eso es que ya ahora se tiene el tema del Proctor modificado, ¿no? Lo que vamos a ver acá es lo mismo que estábamos viendo en el Proctor estándar, ¿no? Se realiza el tamizado. En el tamizado pues obtenemos los valores del peso retenido y en función a eso tenemos el porcentaje retenido, ¿no? Según ello vamos a elegir el método de trabajo, ¿no? Si es el método A, método B, método C. La diferencia, ¿cuál es? El número de capas, ¿no? El número de capas, ¿ya? Listo. Entonces, dentro de estos resultados obtenidos igual, ¿no? Vamos a necesitar por lo menos unos 4 datos. Dentro de esos 4 muestras, ¿no? Dentro de esas 4 muestras, pues vamos a pesar igual el peso del suelo más el molde, el peso del suelo húmedo compactado, el peso volumétrico húmedo, el peso del suelo húmedo más tara, el peso del suelo seco más la tara, el peso de la tara, el peso del agua, el peso del suelo seco, el contenido de agua y la densidad seca, ¿no? Con estos valores nosotros vamos a poder trabajar con nuestra curva de Proctor, ¿no? El Proctor modificado, ¿no? Entonces aquí también estamos hablando de la misma manera como identificamos anteriormente, ¿no? Estaríamos viendo pues unos 6.1% en tema de contenido de humedad, el óptimo contenido de humedad, y un peso pues de 2120, 2125, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces con esto ya tenemos los óptimos contenidos de humedad con los cuales deberíamos trabajar los CBRs, ¿no? Como les mencionaba, ahora prácticamente solo se utiliza el Proctor modificado, muy poco se suele utilizar el Proctor estándar, entonces deberíamos centrarnos más pues en este tipo de procedimiento, ¿no? Bueno, señores, eso sería todo por este video. Nos vemos en los videos posteriores. Hasta luego.